Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Estamos leyendo la lección número 20 que se llama Significado, la vida no es un relato, y el día de hoy vamos a leer Ningún relato. El liberalismo dio un paso radical al negar todos los dramas cósmicos, pero después recreó el drama dentro del ser humano. El universo no tiene guión, de manera que nos corresponde a los humanos escribirlo, y esa es nuestra vocación y el sentido de nuestras vidas. Miles de años antes de nuestra época liberal, el antiguo budismo fue más allá, al negar no solo todos los dramas cósmicos, sino incluso el drama interno de la creación humana. El universo no tiene sentido, y los sentimientos humanos tampoco tienen sentido alguno. No son parte de un gran relato cósmico, son solo vibraciones efímeras que aparecen y desaparecen sin propósito concreto. Esta es la verdad. Piénsalo, lector. El Brihadaranyaka Upanishad nos dice que la cabeza del caballo sacrificial es el alba, su ojo es el sol, sus miembros son las estaciones, sus articulaciones los meses y quincenas, sus pies los días y noches, sus huesos las estrellas y su carne las nubes. En cambio, el Mahāsāpitājana Sutta, un texto budista fundamental, explica que cuando un humano medita, él o ella observa su cuerpo con detenimiento, advirtiendo que en este cuerpo hay cabellos en la cabeza, pelos en la piel, uñas, dientes, piel, carne, tendones, huesos, médula, riñones, corazón, saliva, moco nasal, fluido sinovial y orina. Así sigue observando el cuerpo. Ahora se ha producido su comprensión. Esto es el cuerpo. Los cabellos, huesos y orina no significan nada más, son lo que son. Fragmento tras fragmento, el texto sigue explicando que da igual lo que la persona que medita observe en el cuerpo o en la mente. Él o ella sencillamente lo entienden. Así, cuando quien medita respira, al inspirar una gran bocanada de aire, el monje lo entiende adecuadamente. Estoy inspirando una gran bocanada. Al inspirar una bocanada pequeña, lo entiende perfectamente. Inspiro una bocanada pequeña. La bocanada grande no representa las estaciones, ni la bocanada pequeña los días. Son solo vibraciones en el cuerpo. Buda enseñó que las tres realidades básicas del universo son que todo cambia sin cesar, que nada tiene una esencia perdurable y que nada es completamente satisfactorio. Podemos explorar las regiones más alejadas de la galaxia o nuestro cuerpo o nuestra mente, pero nunca encontraremos algo que no cambie, que tenga una esencia eterna y que nos satisfaga por completo. El sufrimiento surge porque la gente no tiene en cuenta esto, cree que en algún lugar existe alguna esencia eterna y que si pudiera encontrarla y conectarse a ella estaría completamente satisfecha. A veces esta esencia eterna se le denomina Dios, a veces nación, a veces alma, a veces el auténtico yo y a veces amor verdadero. Y cuantas más personas están conectadas a ella, más desengañadas y desgraciadas se sienten, debido a su incapacidad de encontrarla. Peor todavía, cuanto mayor es dicha conexión, mayor es el odio que esta gente desarrolla hacia cualquier persona, grupo o institución que parezca situarse entre ellos y su objetivo anhelado. Así pues, según Buda, la vida no tiene sentido y la gente no necesita crear ningún sentido. Solo tiene que darse cuenta de que no existe sentido y así se librará del sufrimiento causado por nuestras conexiones y nuestra identificación con fenómenos hueros. ¿Qué debo hacer?, pregunta la gente, y Buda aconseja: no hagas nada, absolutamente nada. Todo el problema radica en que no paramos de hacer cosas. No necesariamente en el plano físico, podemos estar sentados, inmóviles y con los ojos cerrados durante horas, pero en el plano mental estamos muy atareados, creando relatos e identidades, luchando en batallas y obteniendo victorias. No hacer nada en realidad significa que la mente tampoco hace nada ni crea nada. Por desgracia, también esto se transforma muy fácilmente en una epopeya heroica. Incluso mientras permanecemos sentados, con los ojos cerrados, y percibimos el aire que entra y sale por nuestros orificios nasales, podríamos empezar a construir relatos al respecto. Mi respiración es un poco forzada y si respiro más despacio estaré más sano, o si sigo observando mi respiración y no hago nada, accederé a la iluminación y seré la persona más sabia y feliz del mundo. Entonces la epopeya empieza a expandirse y la gente se embarca en una búsqueda no solo para liberarse de sus propias conexiones, sino también para convencer a otros de que lo hagan. Después de aceptar que la vida no tiene sentido, encuentro el sentido al explicar esto a los demás, debatiendo con los incrédulos, dando discursos a los escépticos, donando dinero para construir monasterios, etc. Ningún relato puede convertirse demasiado
fácilmente en otro relato. La historia del budismo proporciona 1000 ejemplos de cómo personas que creen en la transitoriedad y la futilidad de todos los fenómenos y en la importancia de no tener conexiones pueden discutir y luchar por gobernar un país, por poseer un edificio o incluso por el significado de una palabra. Pelearse con otras personas porque creemos en la gloria de un Dios eterno es lamentable, pero comprensible. Pelearse con otras personas porque creemos en la futilidad de todos los fenómenos es realmente extraño, pero muy humano. En el siglo XVIII, las dinastías reales de Birmania y del vecino Siam se enorgullecían de su devoción a Buda y ganaron legitimidad al proteger la fe budista. Los reyes dotaban monasterios, erigían pagodas y escuchaban semanalmente a monjes sabios que predicaban elocuentes sermones sobre los 5 compromisos morales básicos de todo ser humano: abstenerse de matar, robar, maltratar sexualmente, engañar y embriagarse. No obstante, los dos reinos no paraban de luchar entre sí. El 7 de abril de 1767, tras un prolongado asedio, el ejército del rey birmano Sindhi-Ushin atacó la capital de Siam. Las tropas victoriosas mataron, saquearon, violaron e incluso se embriagaron por doquier. Después incendiaron gran parte de la ciudad con sus palacios, monasterios y pagodas y se llevaron a casa miles de esclavos y carretas rebosantes de oro y joyas. Y no es que el rey Sindhi-Ushin se tomara su budismo a la ligera. 7 años después de su gran victoria, efectuó una procesión real a lo largo del gran río Irrawaddy, rindiendo culto en las pagodas importantes del camino y rogando a Buda para que bendijeran a sus ejércitos con más victorias. Cuando Sindhi-Ushin llegó a Rangún, reconstruyó y amplió el edificio más sagrado de toda Birmania, la pagoda de Wedagón. Después lo recubrió con el oro equivalente al peso del edificio y erigió un chapitel, también de oro, sobre la pagoda que engastó con piedras preciosas, quizás las del saqueo en Siam. También aprovechó la ocasión para ejecutar al rey cautivo de Pegu, a su hermano y a su hijo. En el Japón de la década de 1930, la gente incluso encontró maneras imaginativas de combinar las doctrinas budistas con el nacionalismo, el militarismo y el fascismo. Pensadores budistas radicales como Nisho Inoue, Ikki Kita y Tanaka Chigaku adujeron que para disolver las conexiones egoístas propias, la gente debía entregarse por completo al emperador, eliminar todo pensamiento personal y observar una lealtad completa a la nación. Estas ideas inspiraron varias organizaciones ultranacionalistas, entre ellas un grupo militar fanático que pretendía derrocar el sistema político conservador de Japón mediante una campaña de asesinatos. Mataron al antiguo ministro de Finanzas, al director general de la compañía Mitsui y al final al primer ministro Unukai Tsuyoshi. De este modo aceleraron la transformación de Japón en una dictadura militar. Cuando más tarde los militares embarcaron en la guerra, los sacerdotes budistas y los maestros de meditación zen predicaron la obediencia abnegada a la autoridad del Estado y recomendaron el sacrificio personal para el esfuerzo de la guerra. En cambio, las enseñanzas budistas sobre la compasión y la no violencia se olvidaron de alguna forma y no ejercieron ninguna influencia perceptible en el comportamiento de las tropas japonesas en Nanjing, Manila o Seúl. Hoy en día el historial de derechos humanos de la budista Myanmar figura entre los peores del mundo y un monje budista, Ashin Wiratu, encabeza el movimiento antimusulmán en el país. Afirma que solo quiere proteger Myanmar y el budismo contra las conspiraciones musulmanas de la yihad, pero sus sermones y artículos son tan incendiarios que en febrero de 2018 Facebook eliminó su página, aludiendo a la prohibición en Facebook de los discursos de odio. En 2017, durante una entrevista para The Guardian, el monje predicó la compasión hacia un mosquito que pasaba, pero cuando se le presentaron alegaciones de que mujeres musulmanas habían sido violadas por militares de Myanmar, se rió y dijo: imposible, su cuerpo es demasiado repugnante. Hay muy pocas probabilidades de que se alcance la paz mundial y la armonía global cuando 8,000 millones de humanos se pongan a meditar de manera regular. ¿Es tan difícil observar la verdad sobre nosotros mismos? Incluso si de alguna manera conseguimos que la mayoría de los humanos lo intenten, muchos de nosotros distorsionaremos enseguida la verdad que descubramos para convertirla en algún relato con héroes, villanos y enemigos, y encontraremos excusas realmente buenas para ir a la guerra. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari.
Los espero en la próxima lectura. Vamos a leer el último tema de esta lección número 20 e iniciaremos la lectura de la última lección, la lección número 21, que justamente se llama meditación. Simplemente observemos. Así que los espero. Muchas gracias por escuchar.